Profesor y compañeros en general, en esta oportunidad me ha tocado exponer psicopatología de los procesos superiores, la psicopatología de la atención. Con respecto a la psicopatología de atención podemos definir principales trastornos: aproxexia, en la cual disminución máxima de la capacidad de atencionalidad, aparecen algunas agitaciones y cuadros de estupor. Distraibilidad, inestabilidad de la atención, incapaz de mantenerse ajeno a estímulos externos cuando está implicado en una determinada tarea. La habilidad, inconstancia, atencionalidad y variaciones en su rendimiento debido a la influencia de niveles elevados a la ansiedad. Con respecto a la paraproxexia, son situaciones en la cual la atención toma una dirección anómala como la hipocondria. Y con respecto a la pseudoproxexia, presencia en comportamientos impresionantes y respuestas insensatas y en comportamientos histéricos. Hiperproxexia, la atención es inestable y el rendimiento disminuye. Ejemplo, aparecen cuadros maníacos. Y la perplejidad de la atención, alteración cualitativa de la atención, incapacidad para sintetizar el contenido de lo atendido. El paciente no logra comprender sus acciones y las circunstancias que lo rodean. Con respecto a la psicopatología de la percepción, es un proceso psicológico en el que el sujeto interpreta activamente aquello que sus sentidos está captando. La interpretación se basa en experiencias previas, expectativas y predisposiciones personales. Hay dos trastornos en cuanto a la psicopatología de la percepción. Está el trastorno cuantitativo, que es el hiper o hipoestesias, y trastornos cualitativos, distorsiones perspectivas, ilusiones, engaños perceptivos, en la cual están las alucinaciones. Los trastornos cuantitativos, en caso de hiperestesia, es la percepción de estímulos con mayor intensidad, número y rapidez. Drogas, estimulantes y migrañas. Hipoestesia, percepción de estímulos con menor intensidad, número y rapidez. Depresión, intoxicación, tumores y diabetes. Y con respecto a los trastornos cualitativos están las ilusiones, que es la percepción distorsionada de un estímulo, distinta a lo que tendríamos si solo se tuviese en cuanto a la configuración física o formal del estímulo. Anomalía en la construcción psicológica que el sujeto realiza acerca del estímulo. Trastornos cualitativos, engaños perceptivos, experiencia perceptiva nueva que suele convivir con el resto de las percepciones, no se fundamenta en estímulos realmente existentes. Y con respecto a las alucinaciones, hay tres tipos, que es visuales, desde imágenes elementales hasta imágenes complejas. Táctiles, activas, el sujeto cree que ha tocado un objeto inexistente. Pasivas, alguien o algo le toca, le quema. Y formicación, pequeños animales que reptan por debajo o encima de la piel. Auditivas, desde sonidos de ruidos, pitidos, cuchicheos, campanas, hasta palabras con significado. Hay que hacer una diferenciación con respecto al diagnóstico diferencial de las ilusiones, que es la percepción equivocada de un objeto concreto, mundo objetivo externo y voluntarios. Alucinación, percepción sin objeto, mundo objetivo externo. Con respecto a la psicopatología del pensamiento, podemos mencionar que hay dos trastornos formales del curso del pensamiento, y el otro es trastornos del contenido del pensamiento. Con respecto al primero, abarca la pobreza del habla, llamado habla lacónica, pobreza del contenido del habla vacía, presión del habla, llamada habla apresurada, discurso divergente, habla distraída, tangencialidad, cuando se realiza una pregunta al paciente y éste responde oblicuamente, es decir, con respuestas tangenciales. Descarrilamiento, llamado fuga de ideas, el paciente verbaliza ideas que se escabullen unas de otras, es decir, las ideas
se justaponen de forma brusca como una falta de conexión entre las frases. Incoherencia llamado esquizofasia, ensalada de palabras, ilogilicidad, patrón del habla en la cual no se llega a las conclusiones, resonancia. Está también con respecto a pérdida de meta, perseveración, bloque, habla afectada, que es la habla enfática, el discurso excesivamente culto, pomposo y distante, y autorreferencia. Y con respecto a los trastornos del contenido del pensamiento están los delirios, en la cual se caracteriza. Otras personas consideran esa creencia como increíble debido al balance de las evidencias a favor y en contra, creencia que no es compartida por otros. Existe preocupación respecto a la creencia y le resulta difícil evitar pensar o hablar de ello, ¿no? Y con respecto allá, y también tiene dimensiones. El delirio, que se divide por convicción, ausencia de apoyos culturales, preocupación, implausibilidad. Ya con respecto a la comunicación de información, podemos decir que está la ausencia del lenguaje, el mutismo. Cuando el sujeto no habla puede deberse al reflejo de una actitud negativista, situaciones de estrés importante, ideas delirantes, alucinaciones, trastorno histriónico de la personalidad, empobrecimiento también del lenguaje, en la cual se define por la producción cuantitativa de las palabras está disminuida, nivel educativo bajo, lesiones orgánicas, trastornos esquizofrénicos, interfieren en los procesos de atención, trastornos afectivos, falta de motivación para hablar. Y con respecto a las alteraciones de la intensidad del lenguaje, aumento de la intensidad, incremento del aumento acústico, intoxicaciones, situaciones de irritación o enfado, disminución también de la intensidad cuando el volumen en la emisión es disminuida por trastornos afectivos, por trastornos orgánicos, forma de llamar la atención, esquizofrenia. Y con respecto a las alteraciones del tono, lenguaje monótono, ausencia de modulaciones tonales en el discurso, se da principalmente en trastornos afectivos de tipo depresivo. Y con respecto al ejemplo de comunicación de la información, podría ser el trastorno en el fluidez del habla, hace referencia a las dificultades que tiene la persona en el ritmo del habla, el tartamudeo. Se caracteriza por interrupciones bruscos en el ritmo del habla y suele ser acompañado de factores que afectan la coordinación respiratoria y al tono muscular junto con las respuestas emocionales. Gracias.